Cuando en una palabra hay dos vocales contiguas, es decir, una al lado de la otra, pueden ocurrir dos cosas al momento de separar en sílabas. Puede ocurrir que ambas vocales queden en la misma sílaba o que queden en sílabas diferentes. En el primer caso tendremos un diptongo, mientras que en el segundo caso tendremos un hiato. Para entender cuándo se produce un diptongo y cuándo se produce un hiato, lo primero que tenemos que entender es que en castellano las vocales se dividen en vocales abiertas y vocales cerradas. Las primeras, es decir, las vocales abiertas, son la A, la E y la O, mientras que las vocales cerradas son la I y la U. Asimismo, lo segundo que tenemos que entender es la diferencia entre una vocal tónica, que es una vocal acentuada, es decir, una vocal sobre la cual cae un acento, y una vocal átona, que es una vocal no acentuada. Ahora vamos a ver por qué estas dos cosas son tan importantes. Vamos a empezar con el diptongo. Habíamos dicho que un diptongo se produce cuando dos vocales quedan unidas en una misma sílaba al momento de separar en sílabas. Esto ocurre en tres casos. El primer caso es cuando tengo una vocal abierta, es decir, la A, la E o la O, más una vocal cerrada, es decir, la I o la U, pero la vocal cerrada tiene que ser átona. Recuerden que habíamos dicho que las vocales átonas eran aquellas en las cuales no recaía un acento. Por ejemplo, en la palabra aula. Si yo la separo en sílabas, me quedan dos sílabas. Aula. Esto ocurre porque la A es una vocal abierta, la U es una vocal cerrada, y en este caso la vocal que está acentuada es la primera A. Si la vocal acentuada hubiese sido la U, yo ahí tendría un hiato, no un diptongo. Supongamos que en vez de pronunciar aula yo pronunciase aula, ahí me quedaría la separación a-u-la. Pero como yo digo aula, y el acento, la mayor intensidad la cargo sobre la primera A, tengo un diptongo. Y lo separo aula. Fíjense que la A y la U quedan en la misma sílaba. El segundo caso es vocal cerrada átona, es decir, no acentuada, más vocal abierta. Por ejemplo, en la palabra puente. Yo la separo en dos sílabas, puente, y tengo que la vocal cerrada U, en ese caso también es átona, porque el acento recae sobre la letra E, sobre la vocal E. Con lo cual ahí tengo nuevamente un diptongo formado en este caso por una vocal cerrada tónica, perdón, por una vocal cerrada átona, más una vocal abierta. Por último, el tercer caso es el de vocal cerrada más vocal cerrada. En este tercer caso no importa si la vocal cerrada es tónica o átona. Por ejemplo, en la palabra ciudad, yo sé que la I y la U son vocales cerradas. Si yo separo en sílaba ciudad, me queda ciudad. Es decir, la I y la U quedan en la misma sílaba, con lo cual ahí tengo un diptongo. Bueno, ahora podemos pasar a ver el tema de los hiatos. Habíamos dicho que un hiato se produce cuando las dos vocales que son contiguas, es decir, que está una al lado de la otra en la palabra, quedan en sílabas diferentes al momento de separar en sílabas. Esto ocurre en tres casos. El primer caso es el más simple. Es cuando yo tengo una vocal abierta más otra vocal abierta. Por ejemplo, en la palabra poeta. Yo separo en sílabas y me queda po-e-ta. En ese caso, la O y la E, que en la palabra están juntas, una al lado de la otra, al momento de separar en sílabas me quedan en dos sílabas diferentes. El segundo caso sería el de una vocal abierta más una vocal cerrada tónica. Recuerden que las vocales tónicas son las que están acentuadas. Por ejemplo, en la palabra caída, si yo la separo en sílabas, me queda ca y da. El tercer y último caso de hiato es el inverso. Es cuando yo tengo una vocal cerrada tónica más una vocal abierta. Por ejemplo, en la palabra día. Nosotros sabemos que la I es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta, y en este caso, la I, la vocal cerrada, es tónica.
Entonces me quedaría la I y la A en dos sílabas diferentes. Separo, di, a. Son dos sílabas. Por último, es importante hacer una aclaración. Como tal vez algunos se haya dado cuenta, en el caso de la palabra caída y de la palabra día, por regla general, no correspondería el uso de la tilde. Nosotros sabemos que en el caso de las palabras graves, como caída y día, por regla general, la tilde corresponde si terminan en consonante que no sea ni N ni S. Es decir, en el caso de palabras terminadas con vocal, no correspondería a la tilde. ¿Qué pasa? En este caso se aplica una ley especial. Esta ley especial establece que, en el caso de tener un hiato formado por vocal abierta más vocal cerrada tónica, o un hiato formado por vocal cerrada tónica más vocal abierta, corresponde poner la tilde en la vocal cerrada tónica para marcar la presencia del hiato. Esto se produce únicamente en estos dos casos. En el caso de tener un hiato formado por vocal abierta más vocal abierta, como verán en el caso de poeta, no se le pone tilde, no hace falta. Bueno, con esto finalizamos el video. Cualquier duda, crítica o comentario pueden dejarlo en los comentarios al video.